Team Viajero, Team Viajero, Team Viajero, Team Viajero, Team Viajero, Team Viajero. Desde la histórica ciudad de Pirayú, antiguamente Capilla Galloso, donde la iglesia está dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Pirayú. Bella tarde del Team Viajero recorriendo el Paraguay, buscando historias y defendiendo naturaleza. Yo siempre fui fanática de mi Pirayú querido, como le llamo yo, y especialmente de su historia, de su campamento Cerro León que está aquí a mis espaldas, y siempre tuve inclinación por la historia, aunque sea yo licenciada en letras y haya enseñado toda la vida castellano y literatura, pero siempre me gustaba la historia de Pirayú, siempre me gustó. Bueno, desde un comienzo, la iglesia es antiquísima, también está a mis espaldas, es antiquísima porque es del 1760 y algo. Bueno, es una iglesia franciscana, no obstante, la reducción principal estaba en Yaguarón, pero era franciscana. Estuvo ahí de sacerdote el fraile o fray Basilio López Isfrán, hermano de don Carlos Antonio López. En esa época en que él estaba en el curato de Pirayú, muere el último obispo español que tuvo el Paraguay, que estuvo con una prisión domiciliaria, tal vez no con mucho público, no de vida pública, perdón, en la época del doctor Francia. Al morir él, se elige al nuevo candidato en una terna y resulta que recayó en fray Basilio López Isfrán, que estaba de cura en Pirayú y que tenía algún inconveniente con el hermano referente al Real Colegio Seminario de San Carlos. Entonces, él tiene su casa en Pirayú, está en el costado de la iglesia y él desde allí en 1845 se lo nombra obispo y se queda un cierto tiempo en Pirayú. Así que funge de primer palacio episcopal su casa en Pirayú, que pertenece ahora a la curia. Es una casa de la curia, pertenece a la iglesia y específicamente a Pirayú. Había un dispensario médico allí. Él le dejó una dedicatoria al altar de la Virgen de los Dolores en 1847, en febrero de 1847. Está hasta hoy la dedicatoria de la Virgen, del altar de la Virgen de los Dolores a las benditas almas del purgatorio. Bueno, desde ahí arranca la historia que para mí es una maravilla. Bueno, dicen que se estaba buscando un terreno para instalar el cuartel general número 2, porque el primero estaba en Humaitá. Y así se elige, rodeado de la cordillera de Altos, que le queda a sus espaldas, a los dos únicos pabellones que hasta hoy existen, pero que dice que fueron muchísimos. Y entonces se alarga la vía férrea, y la vía férrea tiene una parada obligatoria enfrente, perpendicular a lo que sería el campamento, un poco más allá de la estación de Pirayú.
En la estación de Pirayú, que es una estación única en su género por las dos torres o atalayas que tiene, que está a mis espaldas también, entonces se busca el camino más corto. Y si la estación de Pirayú fue inaugurada el 26 de mayo de 1864, cumplió 165 años. Ya. Se inaugura la estación de Pirayú después de la de Guasubirá, que así se llamaba, Upacaraí, y había sido en aquel entonces nomás una compañía de Itagua. Y después se inaugura la de Pirayú. Posteriormente, desde agosto, septiembre, por ahí, todo agosto ya, y septiembre comienza a construirse Paraguarí. Y ya había comenzado la guerra y se estaban colocando todavía los acantos del capitel corintio de la estación de Pirayú, y ya estaba en su apogeo, ya estaba en funcionamiento mucho antes. Se supone que el campamento Cerro León habría comenzado a funcionar, si no en 1863 finales, tal vez en 1864. Se sabe que el general Bernardino Caballero ya comenzó sus estudios allí, el general Patricio Escobar también, y el coronel Valois Rivarola, de quien dice una leyenda que fue enterrado en el cementerio Guazú. No sabemos si es cierto, hay muchas cosas que se pierden en la nebulosa. Bueno, Pirayú cae 5 años después en poder del conde Deu, que tiene ahí su asiento, y toda la carpa de los brasileros o brasileños se instalan delante de la iglesia. 5 años hacía que se inauguró Pirayú, la estación, cuando ya es tomada por los brasileños. Entonces, desde ahí hasta la época de los ingleses, Paraguarí se acabó a medias. Ya es todavía de la época anterior a la de los ingleses. Después vienen Escobar, Zapucay, Caballero, Ubutumí, qué sé yo, que ya son posteriores. Eso es lo que respecta a la estación. Pirayú produce muchísimos intelectuales. Por ejemplo, la Inspectoría General de Escuelas estaba en Pirayú. Y no sé el orden cronológico, pero conozco de nombre a muchos. El profesor Elías Díaz Peña fue inspector general de escuelas. El profesor Marciano Martínez también fue inspector de escuelas. También sabía yo que el primer cartógrafo del Chaco, que es pirayuense de origen, Emiliano Gómez, bueno, también era de Pirayú. Era, dice que discípulo del profesor Elías Díaz Peña, y él, con sus pecunios propios, lo mandó a estudiar en Asunción. Se hizo el primer cartógrafo del Chaco y era además profesor de historia
y escribió un libro de historia que yo había utilizado en secundaria, Historia del Paraguay. Bueno, entonces el profesor Santos, el padre de la profesora Ofelia Santos del EMIR, gran directora de la Normal 2, como muchas otras, que fuera después directora de enseñanza normal. De él yo recuerdo, cuando era alumna allá en la escuela de Pirayú, él venía de Paraguarí en tren, tenía su asiento en Pirayú. Entonces, una de las primeras mujeres, Froilana Mereles, doctora médica, fue de Pirayú, y solamente fueron dos, la doctora Gabriela, pero no de Pirayú, la doctora Gabriela Valenzuela fue la otra, y pasaron décadas hasta que vinieron la playa de doctoras, de mujeres. Hubo en Pirayú una profesora, Teodosia Ramírez, poetisa ella, que se hacía conocer con el nombre de Eve, y me pareció también digna de ocupar ese paseo de los ilustres. Y además el general Díaz, que es realmente oriundo de Pirayú y cuya casa queda detrás, pero a unos kilómetros, pero detrás de lo que sería el campamento Cerro León. También hay otro pirayuense de la guerra del 70, que fue el general Delgado, José María Delgado, y otro pirayuense que no llegó al ascenso de general, creo que fue coronel, que también era José y de apellido Benítez. Entonces muere en la batalla seguramente de Tuyutí, o la que le sigue, Estero Bellaco o Tuyutí, y se le despide con pompa en Paso Pucú. No sé de su tumba. El cenotafio del general Díaz felizmente volvió a su casa. Está en Pirayú, de vuelta. Entonces está en el campamento. Y también sé de este señor de apellido Gelli, Juan Andrés Gelli, que también había nacido en Pirayú. Marciano Martínez también fue pirayuense. Entonces me comencé a preocupar por Pirayú y a mi modo investigué. El doctor Blas Garay tiene su educación primaria hecha en Pirayú, lo mismo que Eugenio Alejandrino Garay, también la primaria hecha en Pirayú. Es una escuela, es un edificio demasiado antiguo, el pabellón viejo que se le llamaba en mi época de la Escuela General Díaz. Después aparece la guerra con Bolivia. Entonces, el segundo pabellón, que se conocía en mi época como la Escuela Nueva, fue construida por los prisioneros bolivianos. También construyeron dos empedrados, una que va a desembocar en el arco de la estación de una cuadra, y el otro empedrado en la calle paralela, que es
a una cuadra, por cierto, que es el camino que conduce al campamento Cerro León, que queda en Cerro Verá. Y entonces, una anécdota. La estación de Cerro León dejó de funcionar terminada la guerra. Se pobló más hacia Paraguarí que hacia Pirayú. Conste que vinieron las residentas hacia Pirayú, siguiéndole al Mariscal López. Entonces, se traslada a la estación. Y hay dos compañías. La primera, el lugar de la primera estación queda en Pirayú. Se llama Cerro León. Y se le pone el apellido de Cerro León Pirayú. De modo que la otra estación que queda en Paraguarí, y al lugar se le llama Cerro León Paraguarí. Entonces, se levantó una cruz de hierro en el cementerio Cue, que queda en propiedad ajena, lastimosamente. A mí me gustaría que cada 1 de marzo se celebrara allí, en ese campamento, en ese cementerio, un oficio religioso. En aquel entonces habrían sido todos católicos, pero, no sé, se podría hacer ecuménico, tal vez, y que se recuerde un poco ese lugar. La cruz de hierro alta, posiblemente de 2 metros, dice al pie del monumento, dice, se eleva esta cruz en el 50º de la terminación de la guerra. Fue en febrero-marzo de 1920. Está la placa al pie de la cruz. Me gustaría tener por lo menos 9 metros cuadrados y rendir el debido homenaje a los héroes de la guerra del 70 o de la guerra contra la Triple Alianza. Nos encontramos en la iglesia Virgen del Rosario de la ciudad de Pirayú, departamento de Paraguarí. Este templo de estilo franciscano, barroco, hispano-guaraní, fue obra de los franciscanos, fue una obra dirigida por los frailes franciscanos, teniendo en cuenta de que Pirayú nació al amparo de las reducciones franciscanas de Yaguarón. Esto comenzó, la comunidad en sí comenzó en torno a una pequeña comunidad que se formó en torno a una capilla, la capilla Galloso, así se llamaba Pirayú en un principio. Probablemente en este mismo sitio se habrá construido la capilla, que luego con el tiempo se convirtió en parroquia. El templo se terminó de construir en el año 1761, según una grafía que consta en uno de los travesaños que está cerca del coro. Las paredes, que tienen más de 1 metro de grosor, son todos de la época. Ha sufrido pocas modificaciones este templo, a excepción del techo. El techo original probablemente era todo de madera, pues al estilo antiguo, que con el tiempo se deterioró y se tuvo que cambiar. Cuando se puso este estilo de techo con vigas, tirantes, también se tuvo que cambiar las columnas. Entonces se pusieron estas 10 columnas de madera, porque las columnas originales serían como las 2 columnas que se encuentran en el presbiterio. Dentro del recinto se conservan 5 retablos que son una verdadera joya. Los retablos son todos de madera, trabajados a mano. El retablo principal, que tiene 7 nichos, en el centro está la Virgen del Rosario, patrona de esta comunidad, cuya fiesta celebramos el día 7 de octubre.
También al lado de la Virgen del Rosario está San Pedro y San Pablo, dos tallas de madera de mucho valor, muy antiguos, considerando que en las iglesias antiguas generalmente están estas dos imágenes, los dos santos considerados pilares de la iglesia, por eso ocupan siempre un lugar privilegiado. En uno de los nichos arriba se encuentran dos imágenes pequeñas de San Francisco de Asís por la influencia franciscana. También está una imagen que probablemente es Santa Lucía, no sabemos muy bien, es una mártir, pero se perdió uno de los objetos que tiene en su mano y las imágenes se reconocen por los objetos que tiene en su mano, por eso, pero es probablemente Santa Lucía. Y arriba del todo una pequeña imagen de San Blas, patrono del Paraguay, que generalmente no suelen faltar en las iglesias antiguas de este país. A un costado tenemos el retablo de la Virgen del Carmen, uno de los retablos más trabajados, más valiosos, que más tiempo le llevó a los restauradores terminar, trabajar. La imagen de la Virgen, tiene en el medio, en el centro, la imagen de la Virgen del Carmen, que es ya de yeso, no es el original, no sabemos qué habrá pasado con el original, con el tiempo se perdió. Otro retablo del Sagrado Corazón de Jesús, donde en este momento está el sagrario. La imagen del Sagrado Corazón también es de yeso. Hay un retablo muy importante que es la de la Virgen de los Dolores, porque la imagen de la Virgen de los Dolores sí que es una imagen muy antigua y por unas letras que está en el retablo se puede saber de que fue dedicada a la Virgen de los Dolores desde sus inicios. En este retablo se conserva una tablilla dejada por el Monseñor Basilio López, cuando en 1845 vino a consagrar, siendo ya obispo del Paraguay, vino a consagrar este retablo a la Virgen. Y el retablo más pequeño, que es el de San José, que tiene la imagen más preciosa de mucho valor. San José es talla de una sola pieza. Se conservan también dos confesonarios que antiguamente se usaban, que parecen unas casitas donde los confesores entran para escuchar las confesiones de los penitentes. Y además un púlpito, que antiguamente se usaba para leer y para predicar. En la iglesia no se conservan piezas pequeñas de valor, porque hay que tener en cuenta que esto, durante la guerra de la Triple Alianza, Pirayú fue ocupada por las tropas brasileras y la iglesia, esta iglesia, fue campamento de las tropas brasileras durante varios años. Aquí acamparon, seguramente cuando se fueron habrán llevado todo lo que pudieron, gracias a Dios no quemaron ni llevaron, y nos dejaron por lo menos los retablos y muchas cosas de valor. Ojalá que algún día podamos recuperar todo lo que ellos llevaron, ¿verdad? La gente que van por Brasil dicen que allí en varios de los museos hay muchos objetos de guerra, seguramente son nuestros. Ojalá que algún día nos devuelvan. Las aberturas, las puertas, las ventanas, si bien no son probablemente los originales, pero también son muy antiguas. También se conservan en esta iglesia detrás de un lugar, detrás del presbiterio, una especie que habrá sido de sacristía, y también hay algunas imágenes antiguas ahí. Entre el 60, 1860, porque esta es ya es una de las casas señoriales que subsistieron, que quedaron después de la guerra del 70 y eran los dueños de esta casa, ¿verdad? También tenían una capilla a San Roque, ¿verdad? Cuyo lastimosamente en estos momentos no está la familia, ¿verdad? Pero cuyo retablo todavía se conserva de aquella época. Aunque fue robada, ¿verdad? El niño, ¿verdad? El niño San Roque, o sea, la imagen del San Roque, perdón, y del niño, ¿verdad? Del niño Salvador también, ¿verdad? Fueron robados de este lugar, ¿verdad? Pero se conserva el retablo antiguo. Esta casa, fue abandonada cuando avanzaron las tropas aliadas. Y la familia Gavilán acompañó también al mariscal López
hasta posiblemente hasta Caraguatá, de donde volvieron las familias y volvieron otra vez a ocupar este lugar, siendo uno de los que permanecieron, justamente una de las familias entonces que permanecieron, ¿verdad? Y subsistieron a la nueva colonización. Y también mediante esta familia y otras, ¿verdad? Es que no cambió, ¿verdad? El paso de Pedroso y la compañía de Pedroso de su nombre, a quien también los brasileños denominaban Pedrosa, ¿verdad? Pedrosa. Pero ellos fueron justamente los que conservaron la tradición, y aunque este lugar corresponde propiamente a Ascurra Pirayú, esto era Ascurra también, era todo, Escurra, ¿verdad? Era la propiedad de Escurra, y actualmente es también la compañía Ascurra, pero de Pirayú, ¿verdad? Y en fin, esta es una de las casas señoriales. Había otras, ¿verdad? McMahon habla prácticamente también de 2 casas de piedras enormes en este lugar. Por lo visto ya en ese entonces realmente era un lugar de ganaderos. Esta es la que da, ¿verdad?, con la planicie, con la llanura, de la parte trasera del lago Ipacaraí. Retablo de la Sagrada Familia. En realidad es la capilla dedicada al Niño Salvador del mundo, el niño rodeado de la Sagrada Familia cristiana, ¿verdad? El San José por una parte, y abajo los símbolos de carpintería de él. En la parte superior está, ¿verdad?, el Dios Supremo, y por debajo, digamos, el Niño Salvador del mundo, y al costado izquierdo se encuentra la Virgen, en este caso representada por la Virgen de Cacupé, porque esto también fue objeto de saqueos, ¿verdad?, de robos, ¿verdad?, sucesivos, que lastimosamente no respetaron, digamos, la forma original, pero queda este retablo original que evidentemente demuestra de que es anterior a la guerra del 70, que pertenecía entonces a la familia Gavilán, ¿verdad? Esta fue autorizada por la parroquia de Yaguarón, porque dependía de Pirayú en ese tiempo, dependía de Yaguarón. Entonces, aunque este lugar se encuentra ubicado actualmente en la compañía Ascurra de Pirayú, en ese tiempo Pirayú dependía de Yaguarón. Fue habilitada entonces, y al costado izquierdo se encuentra precisamente también el cementerio privado, el cementerio de la familia Gavilán, en donde existen como 50 panteones, ¿verdad?, aproximadamente 50 panteones, ¿verdad?, de todas pertenecientes a la familia Gavilán, según nos dice la señora Rita Benítez de Gavilán. Rita Benítez de Gavilán. Sí. Señora, cementerio en Coña de Quere. Es posible. Pero con más, más. Amado y Pepe. Hoy habla Gavilán Cuera. Mano, o yo, peso. Hace con la puta coabel. Mano, bebé. ¿Año eres cojina con? Con Areco 94. 94 años. Anderoré, es posible. Ahora quiero quitar la palomita. Es posible. La palomita. Es posible.